Hay una idea que suena casi imposible. Un tren que no solo recorra la selva del sureste mexicano, sino que atraviese fronteras, conecte países y transforme la geografía económica de toda una región. Un tren que convierta a México en el puente entre América del Norte y Centroamérica. Pero la verdadera pregunta no es si ese tren puede construirse. La pregunta es si ese tren puede cambiar el equilibrio de poder en Latinoamérica. Porque lo que hoy parece un proyecto de infraestructura, en realidad podría ser algo mucho más profundo. Una jugada geopolítica. El Tren Maya no nació como un proyecto internacional. Fue concebido como una obra interna, una apuesta por detonar el desarrollo del sureste mexicano, una región históricamente rezagada frente al norte industrializado del país. Su ruta conecta estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, atravesando zonas con riqueza cultural, turística y natural extraordinaria. Pero desde el inicio había algo implícito en su diseño. No era solo un tren turístico, era una columna vertebral. Una infraestructura capaz de reorganizar el flujo económico dentro del país y eventualmente fuera de él. Y ese eventualmente ya dejó de ser una posibilidad lejana. Hoy, el proyecto ha dado un paso más allá. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado extender el Tren Maya hacia Centroamérica, específicamente hacia Guatemala y Belice, en coordinación con sus gobiernos. Lo que en otro momento habría parecido un sueño político, hoy empieza a tomar forma como una estrategia regional. Y aquí es donde todo cambia. Porque en el momento en que una infraestructura cruza fronteras, deja de ser un proyecto nacional, se convierte en geopolítica. Para entender el alcance de esto, hay que mirar más allá del tren. Hay que entender qué significa conectar regiones. Durante décadas, América Latina ha sido una región fragmentada. Economías que dependen del exterior, infraestructura desconectada, comercio limitado entre vecinos y una integración regional más discursiva que real. México, en particular, ha estado orientado hacia el norte. Su economía está profundamente integrada con Estados Unidos, al punto de que gran parte de su comercio depende de esa relación. Pero el sur ha sido otra historia. Centroamérica ha permanecido relativamente aislada de los grandes flujos económicos, con limitaciones logísticas, infraestructura débil y altos costos de transporte. Y ahí es donde entra el tren. Porque un sistema ferroviario que conecte el sureste mexicano con Guatemala y potencialmente con otros países de Centroamérica no es solo una vía de transporte, es un corredor económico. Un corredor que puede mover personas, mercancías, turismo, inversión y poder. De hecho, el propio planteamiento oficial habla de crear un sistema integrado que fortalezca la conectividad regional, el turismo multidestino y el desarrollo económico compartido. Y si eso se concreta, México dejaría de ser solo un socio comercial de Estados Unidos. Se convertiría en el eje de conexión entre dos regiones. Y eso cambia completamente su posición en el tablero. Porque quien controla las rutas, controla el flujo. Y quien controla el flujo, tiene influencia. Imagina por un momento el escenario. Un tren que conecta Cancún con Guatemala, que enlaza zonas turísticas con sitios culturales como Tikal, que permite que turistas internacionales no solo visiten México, sino que recorran toda la región. Pero también imagina algo más profundo. Un tren que permite mover mercancías desde Centroamérica hacia los puertos mexicanos, conectándose con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, creando una alternativa logística al Canal de Panamá. De pronto, lo que parecía turismo, se convierte en comercio global, y lo que parecía infraestructura, se convierte en estrategia. Sin embargo, no todo es tan simple, porque si esta idea suena poderosa, también es profundamente compleja. Primero, están los retos económicos. El Tren Maya ha sido un proyecto costoso. Su construcción ha implicado una inversión enorme y, hasta ahora, sus ingresos no han alcanzado para cubrir sus costos operativos, lo que ha generado críticas sobre su viabilidad financiera. Extenderlo a Centroamérica no es solo construir más vías, es multiplicar los costos, los riesgos y las incertidumbres. Segundo, están los retos políticos. Coordinar un proyecto de esta magnitud entre varios países implica acuerdos bilaterales, alineación de intereses y estabilidad política. Y en una región donde los cambios de gobierno pueden redefinir prioridades, esto no es un detalle menor. Tercero, están los retos sociales y ambientales. El Tren Maya ya ha enfrentado críticas por su impacto en ecosistemas sensibles, especialmente en la selva del sureste mexicano. Incluso el propio gobierno ha reconocido daños ambientales y la necesidad de implementar medidas de restauración. Y cuando se habla de extender el proyecto hacia Centroamérica, la preocupación crece, porque no se trata de una selva cualquiera. Se trata de la selva maya, uno de los ecosistemas más importantes del continente, con miles de especies y millones de hectáreas protegidas. Entonces la pregunta vuelve a cambiar. Ya no es solo si el tren puede conectar países. La pregunta es si puede hacerlo sin romper lo que conecta. Y aquí es donde aparece uno de los puntos más interesantes de toda esta historia: el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
Porque el discurso oficial no plantea el tren como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo sostenible, acompañado de acuerdos para proteger millones de hectáreas y promover modelos económicos más inclusivos. Pero la historia reciente muestra que ese equilibrio es difícil de lograr. Y eso nos lleva al fondo del asunto. ¿Es esto realmente un proyecto de integración regional o una apuesta arriesgada con más preguntas que respuestas? La respuesta, como casi siempre en geopolítica, no es absoluta. Es una mezcla de ambas. Por un lado, el potencial es real. Un corredor ferroviario que conecte México con Centroamérica podría reducir costos logísticos, impulsar el turismo, atraer inversión y generar desarrollo en regiones históricamente olvidadas. Podría incluso redefinir el papel de México como un hub regional. Por otro lado, los riesgos también lo son. Costos elevados, incertidumbre financiera, impactos ambientales, tensiones políticas y desafíos operativos que podrían convertir el proyecto en algo muy distinto a lo que se promete. Y aquí es donde entra el elemento más importante de todos: la intención estratégica. Porque más allá de los números, más allá de la construcción, más allá de los debates, este proyecto revela algo clave. México está intentando cambiar su posición en el mapa. Está intentando dejar de ser solo una extensión económica de Estados Unidos para convertirse en un punto de conexión entre regiones. Y eso no es menor. Eso es redefinir su rol en América Latina. Pero lograrlo no depende solo de construir vías. Depende de cómo se construya todo lo que rodea esas vías. La gobernanza, la transparencia, la tecnología, la sostenibilidad, la cooperación internacional. Porque un tren puede conectar territorios, pero no garantiza conectar economías. Y aquí es donde la historia aún está abierta. Porque el Tren Maya, en su versión actual, ya es una realidad. Pero el tren que uniría a Latinoamérica todavía está en construcción. No solo en términos físicos, sino en términos políticos, económicos y estratégicos. Y la pregunta final no es si el tren llegará a Centroamérica. La pregunta es qué pasará cuando llegue. ¿Se convertirá México en el puente que articule una nueva dinámica regional? ¿O este proyecto quedará como una promesa ambiciosa que nunca alcanzó su verdadero potencial? Porque al final, no se trata de rieles, se trata de poder. Y en ese juego, cada decisión define el destino. Y México apenas está empezando a mover sus piezas.